pues Marc funciona, Nadal funciona, Fernando Alonso funciona mucho. Al llegar aquí y a especializarme en MotoGP, yo creo que es como muy evidente, ¿no?, que Marc funciona. Le preguntaron a Johan Zarco, una palabra define cómo ha sido la temporada de Marc. Todo el mundo decía, excelsa, impresionante, Y Zarco dijo, normal. Normal, ¿qué esperas? Es el mejor, con la mejor moto, normal, es lo normal. Claro, cuando se le ve aparecer ahí con el mono y hacer ese gesto, yo creo que a todo el mundo nos vino enseguida, ¿no? El dato de Messi, Santiago Bernabéu, territorio enemigo. Yo sí que estaba en 2015 en Valencia en la última carrera. Como aquello, no, yo creo que no volveremos a ver nada parecido. Comentan como pilota. Jorge era todo pasión y Dani mucho más cerebral. Saber lo que tiene que hacer la moto y lo que tiene que hacer el piloto para que sea rápido. Este año ha habido tranquilidad relativa en el tema de contratos, pero lo del 27, que se van a firmar todos los contratos en el 26, va a ser una juerga. Va a ser más interesante el 26 en los despachos que en los circuitos. El piloto, los fueras de serie están como por encima de la moto, ¿no? Y tenemos a Marc por encima de las Ducati, tenemos a Quartararo por encima de todas las Yamaha y tenemos a Costa por encima de todas las KTM, pero además con diferencia. Y luego, igual os desvelo algo que os sorprenderá. Mira, os voy a confesar aquí, Jorge Lorenzo es una caja de sorpresas siempre. ¡Qué espectáculo el mundial que ha ganado Marc Márquez en MotoGP! Pero hoy queremos hablaros de Hostinger, el Marc Márquez de la creación de páginas web. Seguro que alguna vez has pensado en tener una página web y realmente cuando empiezas a buscar información resulta que es más complicado que convencer a tu cuñado, el fan de Rossi, de que Marc Márquez es el mejor de la historia. Tranquilo, que para eso está Hostinger. Con su creador de páginas web con inteligencia artificial, montar tu web es más fácil que estar en el sofá de casa viendo una carrera de MotoGP. Solo le dices, quiero un blog para hablar de motos, y ya lo tienes. O quiero una web para mi taller o tienda de accesorios de motos, y en segundos lo tienes. Hazme una web para contar mis rutas en moto. Mirad qué pasada. La IA te genera los textos, el diseño y las imágenes en segundos. Después solo tienes que arrastrar y soltar lo que quieras. Es como tunear tu moto pero en versión digital. Así que si estás escuchando esto y todavía no tienes tu web, Os dejamos la página de Hostinger en el primer enlace de la descripción y en un comentario fijado. Nosotros recomendamos el plan Business. Tienes dominio gratis durante un año. Puedes editarlo desde el móvil, incluso desde el paddock o en el sofá de tu casa. Puedes crear hasta 50 sitios web, posibilidad de montar un club, una tienda y un blog personal. También incluye email corporativo gratis. La mejor opción son 48 meses que salen súper bien de precio y además Hostinger ha decidido que para todos los que seguís el podcast vais a tener un código de descuento que se llama FAST. Vais a tener un 10% de descuento en vuestra compra. Tienes el enlace en la descripción. Gracias a Hostinger por patrocinar este vídeo. Pablo Juan Arena, bienvenido al podcast. Bien hallado. Bueno, sabemos que la preparación de una carrera de MotoGP tiene que ser complicada, tienes que tener muchos datos en mente para poder narrar de una forma efectiva. ¿Cómo te preparas una carrera? Pues, por ejemplo, un gran premio normal, ¿no? Viendo los grandes premios anteriores, mismo circuito, mismas circunstancias. Ya sabéis que yo acabo de llegar a esto, como quien dice. Entonces, mi recuerdo son pues todas las carreras que he visto, pero claro, no estaba fijándome, ahora hay que fijarse con más detalle en todo lo que ha ocurrido ahí y sobre todo en carreras históricas, ¿no? Donde sin irte demasiado lejos en el tiempo, pero al final los mismos espacios, diferentes pilotos, pero hay patrones que se suelen dar, ¿no? Pues adelantamientos en ciertos sitios del circuito, ese tipo de cosas, pues intentamos prepararlo. Y luego también pues el histórico tanto de la temporada como el histórico de esos pilotos en el circuito. Aquí en la organización, en Dorna, nos facilitan unos datos estadísticos, pero bueno, trabajamos también los nuestros. Sí, nos has traído una hoja, Sí. que si quieres la pondremos en la pantalla para que la gente la vea, pero si quieres comentar un poquito o lo que más destacas Claro, tú de esa en hoja. realidad son 3 hojas, ¿sabes? Sí. Que es un poco, no sé si se verá, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Los equipos. Sí, la pondremos en pantalla si quieres. Sí. Míralo tú y lo ponemos en pantalla. Pues aquí tengo piloto por piloto, pues cada una de las 8 sesiones. En realidad son 7, pero la Q1 y la Q2 podemos decir que bueno, son 8 sesiones a lo largo de un fin de semana y los datos más importantes en el histórico del equipo, ¿no? Pues, por ejemplo, Di Giannantonio, pues cuántas victorias tiene en el Mundial, en cada categoría, cuántos podios, cuántas poles, cuántas vueltas rápidas. Lo mismo con Marc, que evidentemente pues es el que tiene los números, sobre todo de esta temporada,
más fuertes y visualmente se ve porque están en color amarillo, entonces sus victorias o sus poles, y entonces claro, Marc es todo amarillo, en cambio Alex es todo gris porque ha sido muchas veces segundo. Tenemos a Jorge Martín que ha estado fuera durante mucho tiempo, entonces está en negro prácticamente todas las sesiones. Y luego aquí un poco una de resumen que utilizo para quienes han liderado las sesiones, qué marcas han liderado las sesiones y luego también caídas por cada sesión. Estos datos realmente sirven para cuando ocurre algo en carrera, pero tienes que buscarlo rápidamente. Si pasan 3 segundos, esto como las motos, nos movemos rápidamente. Si pasan 3 segundos y ya no tienes el dato, ya hasta la siguiente vuelta ya no sirve, ¿no? Porque ahora otra caída, otro adelantamiento, otra cosa que haya que buscar. Y bueno, ¿eso lo has hecho tú? ¿Todo eso lo... Sí. Esto hacia mitad de la temporada pasada, al principio empecé a buscar alguna forma que tenía. Además me aconsejó Carlas un poco de que buscáramos nuestro propio método. Y yo creo que encontré este que más o menos ya lo había utilizado en mi época de radio, pero claro, no tan exhaustivo. No con tantas sesiones, no con con tantos números. Entonces, bueno, tiene que ser más o menos manejable, que no lo es del todo, porque al final son 3 hojas. Pero bueno, yo creo que sobrevivimos con él. Es una locura. Vamos, sí. Y después de cada gran premio, lo tienes que ir añadiendo. Claro. Si os fijáis aquí, yo tengo muchas anotaciones a mano que son pues lo que va ocurriendo en ese gran premio y luego yo lo voy volcando. El mismo día de las sesiones al final del día o el lunes después del gran premio, ahí picando. Bueno, hoy me ha tocado picar algunos cuantos. Sí, porque hay que tenerlo renovado, si no, no sirve de nada. E intentar ser exacto, que seguro que habrá algún error, algo que se haya colado, pero creo que más o menos están todos los resultados ahí. Y después de más de 1 año y medio comentando carreras del Mundial de MotoGP, ¿qué es lo que crees que es más complicado de narrar? Pues la improvisación, porque nosotros intentamos prepararnos para cualquier cosa. Yo, por ejemplo, en mi cabeza, no sé cómo lo harán los demás, pero en mi cabeza, ¿qué ocurrirá si gana Alex? O si hay un adelantamiento, o si gana incluso una sorpresa, ¿no? Bezzecchi, Quartararo. Eso me lo escribo, o sea, me lo preparo, alguna idea, no textualmente, pero me preparo las ideas, ¿no? Igual algo que han comentado durante la semana, alguna anécdota que se pueda utilizar para hacer una narración. Esa improvisación hay que intentar controlarla, pero claro, luego pasan cosas que son incontrolables, ¿no? Y que bueno, pues ocurren en carrera. Aparte, igual tienes 5 segundos para verlo y contarlo, entonces tienes que tener una agilidad para, bueno, pues para transmitir la emoción. Tampoco es que sea un pensamiento ajedrecístico, sino lo que te sale, ¿no? Del principio. A mí me gusta mucho eso. ¿Y cómo se hace para que una carrera que es aburrida y que no están pasando cosas, que sea lo más entretenida posible? Bueno, es una buena pregunta. Yo tampoco creo que muchas veces lo consigamos, ¿sabes? A veces acaba la carrera y decimos, joder, podríamos haberlo hecho, podríamos haber tirado más por aquí, más por allá, pero no es nada fácil en el sentido de que cuando pasa la carrera y la ves a distancia dices, sí, podría haber sido más entretenida, pero en el momento en el que está ocurriendo la carrera, claro, puede haber una caída, puede haber un cambio de líder, puede haber un Bezzecchi que se va largo, un Marc que adelanta, Entonces, yo creo que jugamos más con la tensión de lo que puede pasar que realmente con lo que pasa. Y si realmente está siendo aburrida, bueno, pues tengo la suerte de tener a mi lado a gente con experiencia en estas cosas. Digo, de estar ahí en la pista y se le puede tirar, ¿no? De alguna anécdota. Vosotros conocéis bien a Checa, que lo habéis tenido ahí en el podcast, y que es un libro de anécdotas. Es una locura. Yo, una que escuché en el podcast, se la tengo que preguntar todavía delante de cámara, que es lo de que quería ser guardia civil solo porque veía a los guardias civiles que iban en moto, ¿sabes? Esa la tenía apuntada pero no surgió, ¿veis? Sería una carrera más entretenida la última y no surgió, pero a ver, seguro que habrá tiempo para preguntársela. Y tú lo has dicho, has llegado relativamente hace poco al Mundial de MotoGP. ¿Eras consciente de la magnitud de Marc Márquez? De todo lo que representaba dentro, sí. ¿Por qué? Pues
yo venía de trabajar en un medio generalista, como es Marca, en la radio, pero haciendo motor, mucho motor, bueno, haciendo de todo, pero especializado en motor, de producto y de competición. Y lo bueno que tiene estar cerca de marca.com es que es una página web tan generalista que tiene un termómetro de qué funciona, ¿no? Ellos saben qué funciona, qué no funciona, qué temas tiran más, y entonces hay determinados nombres que cualquier cosa, cualquier noticia que salga sobre ellos lo que dicen, van a funcionar, ¿no? Que es como es el lenguaje de las redacciones, ¿no? ¿Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona? Pues Marc funciona. Mm, Nadal funciona, Fernando Alonso funciona mucho, y entonces, claro, pues al llegar aquí y ya especializarme en MotoGP, todo el mundo sabía que Marc. Yo creo que es como muy evidente, ¿no? Que Marc funciona casi tanto como el resto de los pilotos, ¿no? ¿Cómo dirías que ha sido para ti esta temporada? ¿Cómo la has vivido tú desde la cabina? Mira, a mí me dijeron que los segundos años son los que más se disfrutan cuando estás aquí, cuando llegas al Mundial, ¿no? De mis compañeros. Y sí y no. Lo que sí que me he dado cuenta es que pasan muy rápido. O sea, cuando entras, empieza la temporada y de repente te metes como en un tobogán y ya apenas, por mucho que haya descanso a veces entre grandes premios y grandes premios, cada vez menos porque hay más carreras, pero no te das cuenta, no te das cuenta, y ahí estamos en Valencia sin respirar casi. Y, y la pregunta era qué he aprendido, ¿no? O de qué me he dado cuenta. Bueno, ¿cómo ha sido la temporada para ti? Para mí, rápida, muy rápida. O sea, pero rápida no en el sentido de las motos y de su velocidad, sino de, o sea, tuve la suerte de estar en la presentación de Ducati en Madonna y Campiglio, y de allí a lo que estamos viendo a final de temporada es que parece que ha sido, nada, un instante, ¿no? Y me gustaría que fuera poder disfrutarla, poder manejarla mejor y tal, pero es que pues estamos en el mundo de la velocidad, de los medios, de los calendarios, y va todo pues muy fast and curious. Y tú has tenido la suerte de narrar un momento histórico, como ha sido esta imagen de Marc en el podium, enseñando el mono como Lionel Messi. ¿Cómo viviste este momento? Fíjate que yo decía, está pasando algo raro. Yo tenía en la cabeza, está pasando algo raro, porque primero, en el prepodio, no hacía tanto calor. En esa carrera estábamos en Misano, y no hacía tanto calor como para quitarse el mono. Y le pide ayuda a Alex, y Alex le ayuda a quitarse las mangas. Y luego se quita, además, si tiene calor, le habían puesto ya el chaleco este que tienen de refrescante encima y tal, y se lo quita también. Y se queda ahí como sentado, pero digo, no sé, estará cansado. Jorge Lorenzo había dicho durante la carrera que igual había tenido que estar por encima del esfuerzo porque, bueno, ya tiene 32 años y tal. Y digo, oye, pues igual se sienta, que es raro, pero se sienta en el suelo. Y luego de repente hay un plano de las botas que ha dejado, como que ha dejado las botas rojas, las botas de Ducati, y que están en el prepodio. Y digo, va a salir sin botas, pues si sale sin, o sea, todavía si las tiras, ¿no? Yo pensé que igual se las había quitado para tirarlas, pero sin botas, descalzo. Y claro, cuando se le ve aparecer ahí con el mono y hacer ese gesto, yo creo que a todo el mundo nos vino enseguida, ¿no? El dato de Messi, Santiago Bernabéu, territorio enemigo para Messi, con la victoria. Creo que fue un 3-2, ¿no? Un gol que marcó en el último minuto. Aunque era un partido de liga y luego no sirvió para... Esa liga la ganó el Real Madrid, realmente, ¿no? O sea, que no sirvió para un resultado. Sirvió para alargar un poco más el campeonato y ya está, ¿no? Pero la verdad es que esa es una imagen icónica, y dentro de unos años, cuando Marc se retire, que se retirará, como todos, en los resúmenes de imágenes, creo que va a estar muy alto, en esas imágenes icónicas que nos ha dejado Marc durante toda su trayectoria. Creo que la de sacar el mono, creo que va a ser como pues, en el top 10 fácil, incluso top 5 de imágenes, por todo lo que significa, y más con los colores de Ducati, ¿no? Y después de toda esta temporada, ¿cuál dirías que ha sido la carrera que más te ha emocionado o más te ha gustado? Difícil decirlo, porque es verdad que las emociones, cuando estamos ahí en la cabina,
una vez que acaba eso es como una olla a presión donde hay mucho y mucha tensión y estamos realmente concentrados. Y luego cuando acaba, se te olvidan las cosas. O sea, de repente te preguntan qué ha pasado en la vuelta 1 o la salida y realmente no lo recuerdas. No sabes muy bien qué ha pasado porque estás como en una especie de trance, ¿no? Tampoco es que sea ahí nada de paranormal, pero es verdad que nos cuesta, a todos los que estamos ahí, estamos tan a lo que está pasando en el presente que se queda ahí. Es como la vuelta que queda atrás, ¿no? O la curva que queda atrás y ya te olvidas de ella. Y entonces recordar algún momento o una carrera de la temporada, pues mira, me quedaría quizá con Jerez o Le Mans. Mira, para mí Le Mans fue una carrera por muchas circunstancias, de la que aprendí mucho, pero por ser tan extraña y la victoria de Zarco, que nadie se la esperaba, y todo lo que pasó antes de empezar la carrera, creo que me voy a quedar con Le Mans. ¿Esas carreras que son tan inciertas las disfrutas más que las otras? Primero hay un momento de tensión, que es el reglamento. El reglamento. Que, bueno, ya sabéis, además este año ha habido cambio de reglamento y después de lo que pasó en Austin, que también tuvo su chicha aquello. Y entonces, claro, hay un momento de duda que es, tú dices lo que crees en el reglamento que va a pasar, pero luego dirección de carrera a veces toma las decisiones según el reglamento. Pero tienen que concordar con lo que has dicho tú. Y a veces no está tan claro. No está tan claro, sobre todo por nuestra parte, no por su parte. Y entonces hay un momento de caos en todos los sentidos. Hay un momento en el caos en pista. Creo que está bien que a veces se traslade un sentimiento de caos, porque eso es al final lo que hacemos los narradores, pero teniendo muy claro qué es lo que tiene que pasar en pista. Y yo creo que tanto Austin como Le Mans nos sirvió a todo el equipo, y empezando yo en primera persona, para darnos cuenta también de cómo hay que contar esas cosas cuando se vuelve una locura todo lo que ocurre ahí, ¿no? Pues el cambio de moto y tal. Lo de Austin, si no llega a haber bandera roja, habría sido todavía más locura, porque el reglamento anterior decía que los neumáticos con los que salías a la Sighting Lab, si no cambian, de los que vas a salir, no recibes la sanción. Entonces había unos que cambiaban de moto pero no recibían sanción, como Bagnaia, otros que cambiaban de moto pero sí recibían sanción, como Marc. Entonces la bandera roja yo creo que salvó un poco ahí a la propia organización, que yo creo que se vio desbordada por lo que pasó ahí en ese momento de tensión, que parece que han pasado ya 3 años de aquello y fue al comienzo de esta temporada. Y la imagen icónica viene precedida por, bueno, una celebración un poco de la grada italiana, ¿no? Celebrando esta caída de Marc. Y bueno, tú estuviste en el circuito. ¿Sentiste este odio y que por eso Marc quiso dar un golpe sobre la mesa el domingo? A ver, hay que decir que estamos en el circuito. Además, este era el segundo año que iba a Misano, y Misano es territorio Valentino Rossi, bueno, pero por cercanía, o sea, por kilómetros cuadrados. Y estamos dentro del paddock. Y yo creo que dentro del paddock se siente menos lo que hay en las gradas, porque el paddock es un sitio ya cerrado, es un sitio en el que si entras es porque o tienes una invitación o tienes un pase, una entrada, y yo creo que es un poco como si vas a un palco de la ópera, que sabes que hay que guardar una etiqueta. Entonces, dentro del paddock, a pesar de que a veces hay algún comentario, porque sigue habiendo aficionados, claro, si no estás en el momento de escuchar el comentario, el momento que pasa Marc creo que reconoció que sí que escuchó algún momento en el paddock, pero que él intenta, bueno, aislarse de eso. Pero yo no viví que fuera más que el año pasado, ni menos que otros años. Yo sí que estaba en 2015 en Valencia, en la última carrera, y aquello sí que... como aquello no... Yo creo que no volveremos a ver nada parecido. Ha pasado 10 años y allí veías a Jorge Lorenzo, que estaba con sus cascos y que no quería escuchar nada. Y sabía que le iban a insultar o que le iban a... Porque había mucha afición rosista para conseguir... Y él iba con sus cascos, sus gafas oscuras, y allí estaban los pro Valentino. Si eres pro Valentino, parece que tienes que ser anti Márquez. Y yo creo que aquello no tenía nada que ver con lo que vimos en Misano esta temporada. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo un plano en el que se vio claramente que había gente abucheando. Yo creo que, bueno, que ocurrió y había que contarlo. Había que contarlo. Yo creo que me quedé corto en la retransmisión y tendría que haber sido más severo con esas actitudes, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que un piloto se caiga
y nosotros que conocemos el deporte del motor, pero un accidente o que haya cualquier tipo de desgracia, que nunca sabes. Parece que son caídas, pero no hay una caída que puedas decir, una caída no te ha pasado nada, no. Por eso esperamos a que el piloto se ponga de pie y verle moverse, porque incluso aunque se muevan a veces pasan cosas, ¿no? En fin de semana tuvimos a Joan Mir que a pesar de que parecía que había sido una caída sin consecuencias, pues estuvo la jornada de sábado sin poder competir ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, con las caídas hay que tener siempre mucho respeto, porque los pilotos se la juegan, los pilotos acaban muy tocados por tantas caídas que tienen a lo largo de la temporada. Claro, estamos diciendo, aquí tengo el recuento. Mira, el único que no se ha caído, que siempre lo tengo ahí y puede que no se caiga, es Luca Marini. No se ha caído esta temporada en MotoGP, porque sí que se cayó entrenando en Suzuka. Pero luego, por ejemplo, Zarco, pues es que se me va a acabar la fila. ¿Es el que más tiene? Sí. Ahora mismo 23 caídas. Pero seguirá aumentando hasta final de temporada. No sé, sí. Zarco es el que más se cae por el momento, con Joan Mir, que además se cae mucho, además en sesiones con puntos, que eso al final te va quitando bastante. Lo que te quiero decir es que hay que tener un respeto, y lo de no era de recibo. Pero sabemos que está ahí, sabemos que esa pasión deportiva pues está ahí. Hay mucha gente que lo compara con el fútbol, pero yo creo que tampoco en el fútbol... no sabría cómo decirlo. No celebran una lesión de un rival, ¿no? Una parte del fútbol sí, porque en el fútbol encima, como es un deporte de muchas más masas, pues sí, pero precisamente son esas actitudes las que ni el propio fútbol acepta. Entonces, estos comportamientos futboleros tampoco lo veo yo justo por parte de los aficionados. Son comportamientos muy tristes de personas que se creen aficionadas al motociclismo y no son aficionadas ni siquiera al deporte, porque en el deporte puede estar que tú apoyes a alguien y por tanto quieras que el otro pierda o que el tuyo gane, pero una caída, o sea, teníamos que tener el bagaje de saber decir que, oye, las caídas son peligrosas y yo no me voy a alegrar de que el otro se caiga. Y eso yo creo que los pilotos los primeros lo tienen muy claro, ¿no? Porque tienen muchas cicatrices en su cuerpo. ¿Crees que hay algún piloto de la parrilla que está infravalorado? Infravalorado. Ocurre siempre en el motorsport el tema del piloto y la máquina. Pero es la gracia de este deporte, ¿no? Y la gracia de todos los deportes donde tenemos una máquina que también juega bastante, tiene bastante peso. Claro, ¿qué hacemos, por ejemplo, con Marini? ¿No? Que en Honda, aunque en las últimas carreras está empezando a funcionar más, pero en Honda parecía que estaba perdido completamente, y sin embargo cuando estaba con Ducati, pues hasta peleaba habitualmente por los podios y esas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Marini ahora es peor que antes? ¿O antes era mejor y ha empeorado? Bueno, pues ahí está el factor piloto, factor máquina. Luego están los fueras de serie que están por encima de la moto, que yo creo que son 4 o 5 pilotos en la parrilla, no más. Pues está Marc, está Quartararo, está Acosta. Y luego, realmente, la máquina cuenta mucho. La máquina cuenta mucho. Entonces, decir que un piloto está infravalorado, me gustaría ver a todos con la misma marca, ¿no? O pasando, ¿no? Una especie de juego de la silla y que cambiaran de montura y verlos, aunque luego está la adaptación y demás, pero ver a todos con la mejor Ducati posible, ¿no? A ver dónde estarían, ¿no? Si dónde estaría Oliveira, o dónde estaría Miller, o dónde estarían pilotos que son muy buenos todos los que están. O sea, todos los pilotos de la parrilla son buenos. ¿Cuál crees que son las claves para ganar en MotoGP? A lo mejor en comparación con otros deportes que has podido vivir. ¿Qué diferencia tiene el motociclismo? Claves para ganar. Bueno, pues ser muy buenos. Y estar en el momento preciso, poder elegir la mejor mecánica, ¿vale? Si eres muy bueno, vas a destacar y vas a tener seguro la opción de que un equipo te diga, un equipo bueno, te diga, quiero que estés con nosotros. Y luego aprovechar ese momento. Pero es verdad que igual subes demasiado pronto a MotoGP, igual en un equipo pequeño, y no tienes los resultados que te daría igual haber aguantado más en otra categoría, en Moto2,
y haber conseguido una plaza en un equipo mejor. Pero ahí se junta un poco la suerte de estar en el momento propicio y dar el salto. Y dar el salto a un buen equipo. Pero es que estamos jugando ahí con la suerte ya, ¿no? Desde que justo sean los momentos en los que se acaban los contratos, ¿no? Ahora tenemos... Este año ha habido tranquilidad relativa en el tema de contratos, pero lo del 27 va a ser, pues... El 27, que se van a firmar todos los contratos en el 26... Va a ser una juerga. O sea, todo lo que pensamos aquí, todo lo que tengo aquí de los pilotos, cada uno, o sea, nadie tiene contrato para 2027, excepto Zarco, Aldeguer con Ducati Corse, pero no con Gresini, y ya. Y pensamos que Toprak, aunque oficialmente se dijo solo un año, pero entendemos que será más de uno. Pero el resto de pilotos podría cambiar. O sea, Pedro Acosta podría ir a Honda, a Ducati, lo mismo Quartararo, Bagnaia se podría mover a Yamaha. No estoy dando noticias, ¿eh? O sea, es lo que podría pasar, en el sentido de que tenemos que tener muy claro que 2027 va a ser repartir la baraja otra vez de toda la parrilla. Y con un reglamento nuevo y con neumáticos nuevos, eso puede ser un saco de sorpresas. ¿Y tu opinión personal cuál es respecto a 2027? ¿Crees que Bagnaia, por ejemplo, va a estar fuera si sigue igual por el mismo camino y a lo mejor meterán a Alex, o crees que Ducati tiene que tener un italiano como representante? No lo sé, porque no estoy en la cabeza de Gigi Dall'Igna. Me gustaría estar en la cabeza de Gigi Dall'Igna para conocer todos los secretos de las motos y qué ideas tiene para los siguientes años. Pero sí, a ver, si empezamos a especular con el tema de los fichajes, podríamos hablar y hablar, ¿no? Porque también piensas que Honda y Yamaha se van a terminar recuperando. Y cuando se recuperen y sean opciones reales, van a tener un cheque en blanco para fichar a cualquiera. ¿A quién querrán fichar, no? Bueno, pues a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Pues todo el mundo tiene los 3-4 nombres, ¿no?, encima de la mesa. Y esos son los que quieren, o sea, los directores deportivos, por llamarlos de alguna manera, que tienen que decidir la alineación de dos pilotos, pues para el 2027, en cuanto tengan presupuestos, sobre todo las marcas, los oficiales, bueno, van a poder pagar a cualquiera lo que quieran, ¿no? Entonces van a poder elegir y veremos a ver cómo se mueven esas cartas. Lo del 26, en los despachos, va a ser muy movido. Va a ser más interesante el 26 en los despachos que en los circuitos. Ahora quiero que definas en una palabra, o si quieres extenderte más, no pasa nada, la temporada de Marc, Pecco, Martín, Acosta y Alex Márquez. A ver, de Marc. Mira, el otro día me gustó mucho que dijo, que le preguntaron a Johan Zarco cómo definiría, con una palabra, que lo estaban pidiendo, con una palabra, creo que era Emilio Pérez Rozas, le decía, con una palabra define cómo ha sido la temporada de Marc. Todo el mundo decía, excelsa, impresionante, Y Zarco dijo, normal. Normal, ¿qué esperas? Es el mejor, con la mejor moto, normal, es lo normal. Pues yo creo que, o sea, sin exagerar, pero es que al final es la normalidad de Marc. O sea, es una bestia ganadora y ha ganado en cuanto ha tenido la mejor moto y está adaptado a esa moto, pues es lo que hemos visto. O sea, una temporada normal para un nivel de ser el piloto que más veces va a ganar, o bueno, MotoGP 500 categoría reina, y va a estar ahí entre los mejores de la historia, ¿no? Por no decir el mejor de la historia, pues entre los mejores de la historia. Pues una temporada normal para uno de los mejores de la historia. Eso, Marc. A ver, el siguiente, ¿cuál era? Alex, por ejemplo. Bueno, Alex, yo creo que si hay sorpresas positivas esta temporada, yo creo que Alex está ahí. O sea, el año pasado, con la misma moto y en el mismo equipo que Marc, parecía que había mucha distancia entre los dos. Y este año, sin embargo, ha dado un salto, quizá con adaptación a la 24, desde el test de Barcelona, donde ya fue el más rápido, en noviembre del año pasado. Y luego cuando veíamos que, oye, que está clasificando segundo, oye, que está en las sesiones, oye, que por detrás de Marc, en la mayoría de las ocasiones, pero la sorpresa positiva, sin duda, del año, Alex. ¿Qué más has dicho? Ahora Bagnaia o Bagnaia, es que hay veces que la gente también nos dice...
Sí, a mí, yo pregunté, cuando llegué aquí, pregunté, o sea, vosotros que sabéis, o sea, la pronunciación de los nombres y tal, y de Bañaya, me dijeron Bañaya, como si fuera para nosotros una ñ, Bañaya. Y yo lo repito así. Es verdad que hay gente que además dice lo de Bagnaya, ¿no? Pero a mí me dijeron, no, esto es como si fuese una ñ, quizás no tan pronunciada como ñ, así que Bañaya, pues si hablamos de sorpresa positiva para Alex, la negativa para el italiano, porque al comienzo de la temporada hicimos un reportaje, los dos mejores pilotos, la mejor moto en el mejor equipo, el Dream Team. Y lo comparamos con el Dream Team de Estados Unidos de baloncesto del año 92 y tal. Y ahí entrevistamos a Matt Oxley, que es uno de los periodistas más reputados del paddock, y él decía, no me extrañaba, claro, luego nosotros decimos cosas y a veces no funcionan, pero Matt dijo, no me extrañaría que durante la temporada tuviéramos continuamente un 1-2 de Ducati Lenovo, o sea, dobletes de Ducati Lenovo. No ha habido dobletes de Ducati Lenovo, porque se ha colado Alex y porque ahora tenemos a Bañaya pues bastante tocado. Pero creo sinceramente que volverá. O sea, espero que vuelva. Pero poco a poco, además, he visto que ha ido como cayéndose por un precipicio escalonado, ¿no? Porque ha ido... primero estaba en el podio, consiguió la victoria de Austin, pero luego ya le costaba entrar en el podio, luego en el top 5, luego ahora de repente bajó hasta el abismo, ¿no? de la clasificación. Y creo que volverá. Pero, ¿cuándo volverá? Pues yo espero que pronto, porque a mí me mola que haya carreras y batallas. Y no hemos visto una batalla clara entre las dos Ducatis. Que eso es una de las cosas que esta temporada me gustaría que hubiera pasado. Un poquito en la sprint de Austin hubo algo ahí. En Jerez, antes de la caída de Marc, también hubo un poco de batalla, pero no una batalla clara durante 2-3 vueltas donde haya hachazos continuos, como incluso vimos en Sepang el año pasado entre Bañaya y Jorge Martín, ¿no? Al comienzo de la carrera. Entonces, bueno, no sé. Decepción. Pero yo creo que el primer decepcionado es él. Pedro Acosta. Más pilotos. Pedro Acosta. Pedro Acosta... todos le queremos ahí arriba, ¿verdad? Yo creo que es una cosa como... Tiene que llegar. El año pasado era rookie, pero es un rookie que demostró ser ya un rookie veterano hecho. ¿Sabes? De hecho, lo ves ya en la pista y ya parece como si llevara 5 o 6 temporadas en MotoGP y es la segunda temporada. O sea, igual estamos pidiendo demasiado. Él quizás está también pidiendo demasiado a KTM. O igual está pidiendo lo justo a KTM. Pero todavía no tiene las armas. Es lo que os decía antes de el piloto, los fueras de serie están como por encima de la moto, ¿no? Y tenemos a Marc por encima de las Ducati, tenemos a Quartararo por encima de todas las Yamaha y tenemos a Costa por encima de todas las KTM, pero además con diferencia, ¿no? Porque generalmente cuando son pilotos parecidos y mecánicas iguales, suelen estar al final en los mismos tiempos o en la clasificación y ves que Pedro Acosta esta temporada también está como el mejor KTM. Pero todavía falta, estamos esperando la mordida del tiburón, ¿no? La definitiva, que llegue esa primera victoria. Yo creo que con la primera victoria, yo creo que se va a quitar un peso de encima y todavía va a funcionar mejor, porque él se está presionando mucho también. Y Fermín. Y Fermín, pues mira, de menos a más, como en sus carreras, creo que ha sido una sorpresa incluso para Ducati. A ver, ¿recordáis que Fermín ficha por Ducati? Es fichaje de Gigi Dall'Igna. El año pasado, a comienzos del año pasado, a comienzos de la temporada 24. Entonces, Gigi Dall'Igna hace 2 fichajes en 2024 para Ducati. Marc Márquez y Fermín Aldeguer. Y Fermín, que había conseguido, yo creo, una racha en el 23 de 4 victorias consecutivas, tiene un 24 un poco gris, sí, podríamos decirlo, ¿no? Porque yo creo que se esperaba todo el mundo que pudiera hasta pelear y llevarse el título de Moto2. Y no lo logra y da el salto a MotoGP porque ha fichado al comienzo de la temporada. Y no sé si hubo dudas, no lo sé, si hubo dudas en Ducati o no, pero seguro que, oye, con los números, oye, demasiado joven. Y sin embargo, creo que ha sorprendido a todos.
dentro de Ducati. No se espera que gane, o sea, no se espera que en este 25 hubiera ganado, no se le esperaba. Pero yo creo que tampoco se le esperaba que fuera, tras los Márquez, la tercera Ducati en muchas carreras. Es verdad que ahí estaba Di Antonio, ahí estaba Morbidelli, pero este rookie, o sea, acaba de llegar y se ha subido ahí. Mira, aquí puedo mirar los datos, ¿sabes? O sea, se ha subido al podio 2 veces en la sprint y una en carrera. Bueno, creo que los datos que tiene y sobre todo cómo plantea las carreras, ¿no? Esa capacidad que tiene de poder manejar también los neumáticos que lleguen frescos a todo lo que pueden llegar de frescos al final de la carrera y tener algo más de ritmo en ese momento, que le ha dado muchas posibilidades de adelantamiento. Creo que sorpresa, no tanto como Alex, porque Alex está peleando igual incluso por el podio del Mundial, pero entre los rookies, desde luego, si alguien esperaba más de Ogura, creo que Ogura ha sido más decepcionante que Fermín. Está muy bien. Fíjate que si no llegase por ese fichaje en Ducati de Fermín, en 2024, si no llega a tener ese fichaje, a lo mejor no hubiéramos visto un Fermín Aldeguer en MotoGP, ni en un año ni en 2, ya saber, podría haber sido su fin de la carrera haciendo un mal año. Hay historias que de repente, por lo que sea, porque además un puesto en MotoGP es muy complicado de conseguir. O sea, hay 22. Y pilotos de motociclismo hay muchísimos y es como una especie de embudo. Y aparte hay pocos rookies. El año pasado solo subió Acosta, el anterior Augusto. Este año han subido 3, pero casi parece como extraordinario. El año que viene tendremos, bueno, con Toprak, que a pesar de su veteranía será rookie en la categoría, pero bueno, hay muy pocas novedades en cada año. Y sin embargo, Fermín, como dices tú, o sea, hay que estar en ese lugar, momento adecuado, le fichan al comienzo de la temporada y probablemente si llegan a esperar hacia el final, probablemente, bueno, no sé si probablemente o no, pero igual no lo habrían fichado. Algo vio, a ver, Daliña no es tonto, ni mucho menos. Entonces, algo vieron en él. Quizás su altura, la capacidad que tiene de mantener los pesos en los 2 ejes, que dicen que es como muy, muy técnico, ¿no? Con los pilotos con los que hablamos nos dicen, es que fíjate cómo va en la moto y entonces al tener los pesos equilibrados tal como se ponen en la moto. Vamos, sabéis mucho de este tipo de cosas más técnicas, ¿no? Más del que tengo a mi lado, de Lorenzo, de Pedrosa, de Checa, y todos hablan muy bien de cómo se mueve Fermín y parece que incluso se le puede dar mejor MotoGP que Moto2. Así que creo que en este top 5 en el que yo creo que puede estar, bueno, top 5, con los VR46 y con Bezzecchi, pues probablemente esté en el top 6, al final top 6, top 7 al final de temporada, pero creo que es una muy buena temporada para Fermín. Sí, bueno, yo había dicho Martín en vez de Fermín, pero bueno, me sirve también. Oye, Martín también, Martín. También. Claro, a ver, ¿qué pasa con Martín? O sea, yo creo que todos tenemos es una temporada no perdida, pero para él de recuperación. O sea, las caídas fueron muy graves, podían haber sido mucho peor, pero es que se le juntaron como 3 muy graves. Una que suele ser igual más habitual, la primera, que te deja fuera un tiempo, la segunda, con lo que significa la muñeca para un piloto y que le dejó fuera todavía más tiempo para recuperarse, a ver si venía bien y demás, con el número 1, con toda la presión que tenía por parte de Aprilia de ser el número 1, no me extraña que pasara lo que ocurrió, esto de cuando estás fuera, lo que dijo Marc, en un hospital, cuando estás ahí ingresado, tienes mucho tiempo para pensar y eso a veces no suele ser bueno. Y luego la caída de Qatar, ¿no? Que nos dejó a todos. Fíjate que la vimos en directo y nos estábamos fijando en la caída, estaba con Dani Pedrosa, y en directo no nos pareció tan grave, porque claro, nos estábamos fijando, primero, cuando ocurre una caída nos fijamos en los neumáticos, ¿no? De dónde se le ha ido, de dónde viene la caída, ¿no? Que generalmente suele ser o de adelante o de atrás, porque él ha resbalado o porque se le han ido los pesos. Y no nos fijamos en que Di Antonio golpeaba realmente. Y estaba ahí en la imagen. Luego cuando lo vemos, dijimos, coño, sí, es realmente donde está la peligrosidad de una caída, es en ese atropello. Y claro, una vez que detectamos que fue nada más acabar la carrera esta circunstancia,
ya nos preocupamos. Y, bueno, allí en el centro médico, en Qatar, estuvieron todos ahí pendientes de lo que pasaba y ya los primeros mensajes eran, bueno, tranquilidad, su vida no está en peligro, pero es que tiene un golpe, tiene el pulmón, o sea, era una circunstancia bastante complicada para él. Y esta temporada, pues, ¿qué podemos decir? Claro, si es que se ha perdido prácticamente toda la temporada. Lleva 4 carreras, 5, con la caída de Austria, 5 caídas, o sea, 5 carreras, es que casi es una pretemporada lo que ha hecho. Y cuando llegue a final de temporada, pues le va a costar, va a decir, "Joder, ya se ha acabado". O sea, ahora que estaba empezando un poco a calentarse, ya se ha acabado. ¿Qué tan duro ha sido para él eso? Tú que has estado desde dentro y lo has podido vivir más de cerca, ¿ha sido muy duro eso para él? Todo este año yo creo que sí. Y por eso surgió lo del fichaje, lo de querer irse. Yo creo que le daba tantas vueltas a la cabeza, Jorge, que te marea. Al final, una cosa así, pero a cualquiera, a nosotros también nos puede pasar. Si de repente tenemos una baja, estamos trabajando normalmente y tenemos una baja de 3 meses, 4 o 5 meses, o sea, al final no sabes muy bien qué hacer con tu vida, porque quieres cuanto antes estar ahí. Y para Jorge ha sido un año, bueno, pues para olvidar. Y encima ver un Bezzecchi, ¿no? Que es tan competitivo con esa Aprilia. Sí, pero mira, eso se lo preguntamos el otro día y nos dijo una cosa interesante. Decía, tengo las dos, lo puedo ver de 2 formas. Una, mi compañero de equipo ganando, vaya, porque tu compañero de equipo es tu primer rival, ¿no? Dentro del box y dentro del campeonato, pero la moto funciona. O sea, se está demostrando que esa moto es rápida. Y realmente a Aprilia le había prometido una moto rápida, incluso para ganar el Mundial en el 26. Esa es la promesa, o por lo menos el mensaje que transmitió Jorge desde el comienzo. Bueno, para ganar, para pelear. Una cosa es ganar y otra es pelear. Y con pelear, yo creo que Bezzecchi, desde hace 3-4 carreras, si llega a estar así desde el comienzo de la temporada, podríamos decir que estaría peleando por el Mundial, ¿no? Y Jorge tiene esa dicotomía, ¿no? De que sí, Bezzecchi, del que no se hablaba nada cuando llegó a Aprilia, porque todo el mundo se fijaba en él, ahora lo está haciendo muy bien, pero la moto funciona. Y esa creo que es la mejor noticia para Jorge. Y tú tienes la suerte, ¿no?, de poder compartir cabina con pilotazos y leyendas como Dani, Jorge Lorenzo. ¿Qué es lo que más has aprendido de ellos? Pues, a ver, es que los dos son como enciclopedia. Tener una enciclopedia abierta aquí a tu lado y sobre todo cómo se fijan, ¿no? Son muy distintos los dos. Comentan como pilotan. Tal cual, o sea, Jorge era todo pasión y encima de la moto, aunque martillo y mantequilla, pero pasión. Y Dani mucho más cerebral, ¿no? Mucho más ir por la línea, saber lo que tiene que hacer la moto y lo que tiene que hacer el piloto para que sea rápido. Y es lo que hace, es realmente lo que demuestran cuando se ponen, ¿no? Y el ojo clínico de Dani para ver detalles es increíble. El ojo que tiene también Jorge para ver algunas cosas de ritmo más allá de la tabla de tiempos, pero ven la imagen y lo notan. Algo que lo hablo muchas veces con Carlas. Fíjate, ¿te has dado cuenta cuando Jorge ha dicho que se estaba pasando la curva? Que se iba largo. Mucho antes de que realmente se viera que se va largo. Porque ellos ya ven la velocidad, ¿no? Tienen ese ojo especial de ver la velocidad a la que hay que entrar en esa curva concreta porque la han pasado esa curva 1000 veces, ¿no? Y esas cosas son las que yo creo que es imposible aprenderlo si no has estado ahí, ¿sabes? A mí me han dicho alguna vez, oye, tú no eres motero, ¿no? Tú no has hecho tandas, ¿no? En un circuito. Digo, mira, aunque hubiera hecho tandas, aunque me hubiera subido a una moto de 1000 y hubiera ido a 300 aquí en Barcelona, aunque hubiera dado 1000 curvas y 1000 vueltas, tengo a Dani Pedrosa aquí a mi lado. Y a Jorge Lorenzo, o sea, es decir, son campeones del mundo de MotoGP. Jorge Lorenzo 3 veces, Dani Pedrosa no ha ganado el Mundial, pero ha ganado más de 30 carreras en el Campeonato del Mundo, 31. O Carlos Checa también, campeón del mundo de Superbikes. O sea, ¿qué les puedo añadir yo?
no, tenemos que ser complementarios. Ellos tienen que ser los pilotos. ¿Para qué los tenemos? Ellos son los que nos tienen que decir, y evidentemente con los conocimientos y con la estadística y con el histórico y con otros datos y también con un poco el mundo de la comunicación, que de eso se trata, pues darle el contexto un poco para que ellos trasladen al espectador pues sus conocimientos. Y yo creo que ese equilibrio entre lo que es el narrador y el comentarista es donde mejor va a quedar una carrera. ¿Cuál dirías que es el mejor consejo que le has dado tú a ellos en cuanto a narración? Poco, nada, o sea, no me atrevo. No, les digo que sean ellos mismos y que si tienen que cortar porque es algo interesante, que corten y ya está. No. Luego está la cosa de las horas de vuelo, que cuanto más tiempo pasas con ellos, más te adaptas a sus silencios, a mis silencios, a cuándo me voy a callar yo para que hablen ellos, para que pueda hablar Izaskun también desde circuito, que siempre es un poco quizá lo más complicado, ¿no? Dentro de la improvisación, hacer que todo eso fluya bien, pero yo creo que poco a poco, horas de vuelo, pues va surgiendo cada vez mejor. ¿Y cómo haces para meter, digamos, pasión y emoción a una carrera? Yo creo que forzarlo no está bien, porque si lo fuerzas va a sonar falso. O sea, si de repente te pones ahí a gritar como un energúmeno cuando hay un adelantamiento en la vuelta 3 y realmente no es un adelantamiento, sino que es alguien que ha cometido un error y ya está, pues creo que sonaría un poco falso desde mi punto de vista. Aún así, hay que mantener la tensión. Y si vemos que no hay adelantamientos, la carrera de Misano no había adelantamientos. Pero sí que había una moto muy cerca de la otra. O sea, cualquier error podía ocurrir en cualquier curva. Entonces hay que trasladar eso para que el espectador que no está viendo adelantamientos sepa y entienda, como estaba transmitiendo Jorge, oye, que es que los dos están yendo a tope. Es que Marc está a tope, Bezzecchi está a tope y Alex está perdiendo ya 8 décimas por vuelta en los últimos giros, porque es que van tan fuerte que van al límite. Entonces, cuando se traslada eso, yo creo que la pasión te sale, aunque sea una carrera sin adelantamientos. Y luego cuando hay adelantamientos ya pues te puedes quedar sin voz, ¿no? Porque es un hachazo por un sitio, otro hachazo por otro. Lo bueno que tienen las carreras de motor o de motociclismo, de Fórmula 1, que son lineales. O sea, la narración es lineal en el sentido de que la curva 1, curva 2, curva 3, vuelta 1, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3. Todo va transcurriendo hasta la línea, hasta la bandera cuadros. Eso es muy lineal. Hay deportes como el baloncesto o como el fútbol donde es todo un poco más... bueno, pueden pasar más cosas, hay contragolpes, hay otro tipo de jugadas, hay 22 personas, pero no 22 pilotos, sino 22 personas en el terreno de juego, ahí con una pelota. Entonces, es distinto. Y aquí, al ser lineal, hay que contar con eso y hay que tener, desde mi punto de vista, una forma de narración también lineal y que vaya creciendo vuelta a vuelta. Y luego, pues los últimos giros, tenerlos bien claros, ¿no? ¿Qué puede ocurrir o cuáles son las consecuencias de que alguien gane, no gane, ese tipo de cosas. ¿Has tenido algún momento de tensión ahí en la cabina, de que haya alguna pausa, que no se te ocurra nada, a tu compañero tampoco, y estéis en silencio un rato? Sí, ha habido... pero son silencios, cuando hay un silencio, a veces a nosotros nos gusta que se oigan las motos. O sea, realmente creo que esto es un deporte de motor y el sonido de las motos creo que es importante. Generalmente tenemos como una idea que es que en las onboards, cuando estamos dentro de la moto, hay que dejar que se escuchen, hay que añadir solo lo justo. Estamos encima o en la moto, nos montamos con Pedro Acosta o con Marc Márquez. Y creo que ese momento se aprovecha bien. A veces hay que aprovechar. Te ponen una vuelta entera en onboard y algo habrá que decir. Pero, por ejemplo, ahí las onboard suele ser un buen momento para que el piloto vaya acompañando y pues esta frenada que viene ahora, ¿no? Y creo que es como muy descriptivo de lo que está pasando, pero además también es una forma de enseñar y de que la gente que nunca se va a poner en un prototipo como una MotoGP a 350 muy hielo, pues comprenda que es ponerse a 350 en la frenada de San Donato muy hielo. ¿Y tú realmente lees comentarios de la gente o te influye a lo mejor
cómo has comentado por la gente? ¿O ha cambiado un poco tu estilo de las primeras carreras a las últimas? Bueno, ha cambiado, pero no por eso. Ha cambiado porque ha evolucionado. Tiene una cosa este trabajo, que es que no lo haces hasta que lo haces. Esto parece una tontería, ¿no? Pero no, en el sentido de que no eres narrador de MotoGP en televisión hasta que eres narrador de MotoGP en televisión. No hay, o sea, no te puedes preparar haciendo otras cosas. Yo he narrado en radio muchas carreras de MotoGP desde el año 2000, pero es distinto. No es televisión. En la radio tienes que estar todo el rato recordando cómo va la carrera, que es algo que me pasaba, por ejemplo, cuando empecé a narrar aquí, que decía todo el rato cómo iba la carrera, cuando realmente hay una columna de tiempos que te está diciendo todo el rato cómo va la carrera y no tienes que ser redundante con eso, ¿no? Entonces he ido aprendiendo y he ido mirando un poco, pero mirándome a mí, más que los comentarios de la gente, que hay gente muy amable que en redes sociales te escribe, pues yo creo que lo estás haciendo bien, pero deberías, o hay otros que no son tan amables, vosotros también lo conocéis porque estáis en el mundo real, pero hay gente que te hace pensar y dices, pues igual tienes razón, y suelo escribir, suelo escribir. Recuerdo que, por ejemplo, uno de los primeros grandes premios, no sé cuál era, pero al comienzo del año pasado, me vine muy arriba porque había sido un fin de semana en la que creo que los españoles habían ganado en todas las pruebas de motor. O sea, había ganado por la mañana Carlos Sainz la Fórmula 1, en Moto 3, en Moto 2, creo que Palou en la Indy, o había alguna otra prueba el fin de semana que también... O sea, un fin de semana como redondo para el motor en España, ¿no? Yo vengo de Marca, que es generalista y se habla de todos los deportes, entonces se me ocurrió decir al final de la carrera, vaya, fin de semana, tal, con la victoria... Bueno. Spoiler, ¿no? Spoiler alert. Y eso que nosotros, la carrera creo que era la de MotoGP había sido a la hora europea, a las 2, acabando a las 3, y creo que la de Fórmula 1 había sido a las 9 de la mañana, y yo tampoco tenía muy aprendido esto de que la gente puede ver las carreras de Moto 3 y Moto 2 en diferido, ¿vale? O sea, no lo tenía aprendido porque para mí cuando ocurren las cosas, pues lo cuentan y es noticia y ya está. Yo venía de ese mundo en el que todo es noticia, lo que ha pasado ya es noticia y ahí sí que noté, tuve muchísimos mensajes de gente diciéndomelo que, oye, que nosotros vemos las carreras después y tal y cual. Y respondí, como me parecía que había metido la pata, respondí uno por uno todos los mensajes. Si era mensaje en privado respondí, si era en público no, o si era en público le respondí en privado, pero respondí todos los mensajes que me habían llegado pidiéndoles disculpas, diciendo que, oye, mira, es que acabo de aterrizar aquí, yo pensé que era como un notición esto de decir... Pero claro, ahí aprendí los tiempos en los que estamos también, en una plataforma en la que se puede ver en cualquier momento una carrera, ¿no? Así que, bueno, vamos aprendiendo, ¿eh? Esto es como te caes, te levantas y sigues adelante y ya está. Me ha pasado alguna vez de no poder ver Moto 3, Moto 2 y decir, bueno, voy a ver MotoGP, a ver si no dicen nada, ¿sabes? Como porque... no comerme ahora ya no decimos nada, ¿eh? Ya. A veces a Jorge Lorenzo creo que se le ha escapado alguna y tal, porque viene de... Y ellos tampoco lo tienen tan en la cabeza como nosotros, pero hasta que acaba la carrera de MotoGP ahora ya respetamos y una vez que empieza Carlas el post, ahí ya sí que dice... Es que, a ver, es muy difícil, ¿eh? O sea, como narrador, que no puedas comentar nada de antes a lo mejor, que... Claro, hay veces que es imposible, porque hay veces que incluso puede haber habido una caída y un piloto en la enfermería y hay que conectar para decir cómo está. Claro, hay cosas que no te puedes escapar de la actualidad. Pero intentamos que los aficionados, si no se levantan, si no madrugan para ver Moto 3 o Moto 2, o simplemente no pueden verla y quieren ver solo MotoGP y luego las otras, pues intentamos que por el momento, durante las carreras, no decimos nada. Mira, hubo una imagen este año en la que estaban David Alonso, Máximo Quiles y Marc, que habían ganado los tres, pero estaban en el parque cerrado de Marc, de MotoGP. Y claro, la imagen era para comentarla, porque era una imagen también de, oye, aquí los tres que han ganado hoy están ahí haciendo cháchara. Pero no pude decir que habían ganado.
simplemente dije que, bueno, mucha alegría para estos 3 pilotos hoy, algo así. E igual alguien podría, igual han ganado, ¿no? Podría pensar, igual este nos está diciendo que ha ganado. Pues sí, han ganado, pero es que, claro, era una imagen que solo se entendía si dabas, o se entendía mejor si tenías el dato de que eran los ganadores de Moto 3, de Moto 2, de Moto 2 ese día, y que estaban los 3 ahí haciendo corrillo en el... bueno, no dijimos que habían ganado, pero yo creo que el espectador inteligente más o menos lo pudo entender, ¿no? Claro, es que hay muchas cosas que la gente a lo mejor no tiene en cuenta y que vosotros pues tenéis 1000 cosas que tenéis que ir diciendo. Os van comentando, Sí. di esto, los tiempos. De repente estás mirando los tiempos, se cae alguien, no lo ves y Sí. dices, ostras, ¿cómo no lo ha visto? Sí, eso nos ha pasado, bueno, eso es el mal del narrador o del comentarista, ¿no? Siempre estás... Aparte, por ejemplo, estas hojas, ¿no? Hay que gastar 3-4 segundos para encontrar un dato aquí o en las pantallas azules que tenemos con los tiempos, con los mensajes de dirección de carrera que te va diciendo, por ejemplo, si hay una caída y un piloto está bien, nos llega por ahí, nos llega en la pantalla azul. Entonces hay que mirarla, buscar, porque es por número y son 4 o 5 segundos. Pero es que igual se te va a Besequi largo y le adelanta a Marc Márquez justo en ese momento, ¿no? Es un equilibrio difícil. Yo a veces intento centrarme solo en la pantalla porque es la pantalla lo que ve el espectador, pero necesitamos más datos para añadirlo y esos datos a veces te distraen de la pantalla. ¿Sin qué datos dirías que sería muy difícil narrar? ¿Sin qué datos? Bueno, a ver, yo qué sé, a malas, igual si te quitan todos los papeles, podrías narrar, pero es que se iba a notar. Yo creo, o por lo menos en mi caso, igual hay alguien que lo puede hacer sin papeles y sin ningún tipo de... Aunque sea de apoyo, porque muchos de estos datos yo los conozco o los puedo saber de memoria, estos de los números todos no, pero unos concretos sí, porque los hemos ido estudiando durante la semana, pues número de victorias de Marc en este circuito, número de poles de Quartararo a lo largo de la temporada. Esos datos te salen, pero aún así necesitas algo. O sea, la mejor improvisación, decía un profesor que tenía de radio, es la escrita. O sea, por mucho improvisar, por mucho que quieras improvisar, tener algo escrito siempre te va a ayudar. Y un dato siempre es necesario. Así que difícil hacerlo sin tener una base de datos cerca de lo que está ocurriendo. Dani lo hace sin papeles, ¿eh? Debo decir, Dani Pedrosa no tiene ni un papel delante. Ni uno, nada. Improvisación a tope. No lo necesita. Él sabe leer muy bien la tabla de tiempos y conoce evidentemente a todos los pilotos de la parrilla. Aparte que tampoco es su papel decir cuándo se creó el circuito, cuántos metros tiene el circuito. Eso es más mi papel, el contexto. Su parte es otra. Jorge sí que suele tener, por ejemplo, la parrilla y va apuntando cosas, ideas, pero Dani, ningún papel. Y Carlos también es de tener algo apuntado para que no se le olvide, ¿no? ¿Y has tenido que hacer alguna salvada un poco en directo, que haya pasado algo, que alguien se haya tenido que ir al baño ahí en una carrera? Bueno, mira, lo voy a confesar aquí. Jorge Lorenzo es una caja de sorpresas siempre. Y es verdad que es muy nervioso. Él intenta estar siempre bien como era como piloto. Y entonces, pues a veces el aire acondicionado no está suficientemente a su temperatura y se va por ahí o necesita un boli o tal. Y a veces es un poco, Jorge, va a empezar, siéntate, ¿sabes? Es como tenerle... Es nervioso. Una vez que empieza la carrera, y es verdad que no se mueve y está ahí siempre pendiente. Pero sí, Jorge es especial, siempre es especial. Y aunque nos lo hace pasar mal, no solo a mí, sino a todo el equipo que está alrededor, que son, claro, 20, 30 personas que estamos ahí pendientes de que empiece la carrera, pero es para que estemos más cómodos, ¿no? Se trabaja muy cómodo. Tengo que decirlo que es de los sitios en los que he estado, de los más cómodos en los que se trabaja en cuanto a redacción, equipo y temas técnicos y demás. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota que hayas podido vivir con ellos que se pueda contar dentro de cámaras? Como dice Jorge, de las que se pueden contar y tal. Pues realmente, bueno, mira, una que ¿dónde pasó esto? Fue en Barcelona. Jorge está todo preparado para el sábado por la mañana, ¿vale? Sábado por la mañana tenemos 3 sesiones que son seguidas, libres 2, Q1 y Q2. O sea, nos metemos y es también como un tobogán. Entras ahí a las 10:30 y sales hasta que no haya pole, no sales de ahí, ¿no? Y son, pues
pues es su tiempo, media hora, un cuarto de hora y otro cuarto de hora. Y entonces estamos todos listos y además es un momento un poco más tenso porque se tiene que levantar Juan y Carlas, que están en el mismo espacio narrando la sesión de libres de Moto 2, y entre que quitan sus papeles y demás, nos sentamos nosotros. Ahí hay un intercambio de que tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Esto es como en una carrera de resistencia, cambiar, ¿no? Pues entre que cambiamos y tal, y había llegado Jorge, y sabéis que Jorge aparece con sus... Espero que no le importe que lo cuente, pero aparece con su polo, con los logos de publicidad de las marcas que lo patrocinan en ese momento. Y se da cuenta que no lo había puesto. O sea, lleva una camisa blanca. Y no lo tiene. Y no sabemos dónde está. Esto, circuito de Barcelona. Estábamos dentro del circuito, en el paddock, en el TV Compound, que se llama, que es la zona donde estamos los medios. Y yo le veo que se pone nervioso y estábamos a 30 segundos de empezar. O sea, estábamos como que... y está nervioso y se levanta... ¿dónde está la camisa? En el coche, en el parking. ¿No sabéis dónde? O sea, sí. Parking de un circuito. Lo puedes tener más cerca por ser de medios de comunicación y demás, pero un parking es un parking y no está cerca. Y yo decía, no empieza. Entonces... empezamos con él con la camisa blanca, pero él pensando que ya es como que algo no va, ¿no? Y eso a mí también me pasa, ¿no? Si igual esta hoja, me ha pasado que a veces esta hoja me la he dejado en la cuarta planta donde tenemos la redacción y no la tengo abajo. Y ya si empiezo, puede que no la necesite para nada antes de empezar la carrera, ¿no? Pero ya estás como que algo no funciona. Y Jorge estaba así. Jorge estaba con la camisa blanca y no funcionaba. Entonces se puso nervioso y tiró el agua. ¿Vale? Y tiró el agua encima de la mesa, intentó un poco tal. Y entonces llega el polo, ¿vale? Llega una persona con el polo, pero esto ya habíamos empezado la sesión. O sea, habíamos dicho hola, por aquí, ¿dónde está Jorge? Jorge está aquí, se sienta, pero estaba monosilábico. Y llegan con el polo y lo tiran encima de la mesa para que se lo ponga. No. Encima del agua, ¿sabes? Encima del agua. Y Jorge no se da cuenta al comienzo, entonces... Bueno, entre una entrevista se levanta para ponerse el polo, pero de repente empieza otra vez, está mojado, tal. Entonces veo que vuelve con la camisa blanca puesta. Y claro, si alguien estuviera realmente atento, vería que en nuestras pequeñas intervenciones a cámara que hacemos... o sea, Jorge estaba primero con la camisa blanca, en la siguiente sesión estaba todavía con la camisa blanca, pero con el ceño fruncido, y luego ya en Q2... ya estaba con el polo, con los logos y tal. Pero es algo que, claro, eso no se nota. Pero tener a Jorge tan nervioso, porque nosotros intentamos que todo el ambiente sea perfecto, o sea, que la temperatura esté correcta, entonces que no haya ningún tipo de distracción, que nos podamos centrar en la carrera. Y ese día, pues no... Ese día no nos centramos. Qué bueno. Tenéis que haber dicho que venía de ducharse o algo, que estaba lloviendo fuera, todo mojado el tío, ¿no? Claro, hay un momento en el que no sabes si añadirlo dentro del discurso, decir, bueno, veo que has cambiado de indumentaria o algo así, o sin más. Realmente aparecemos cada 20 minutos como mucho. O sea que realmente no creo que nadie se fijara que aquel día estaba con la camisa blanca, pero sí, apareció, sin logos. Jorge Lorenzo sin logos. Qué bueno. Y bueno, estuviste muchos años en Marca. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esta transición a MotoGP? La verdad es que guardo muy buenos recuerdos de Marca. Yo en Marca entré en el año 2000, o sea, recién licenciado de Pamplona, llegué a Madrid y lo que pensé que iba a ser una beca de un verano, pues se convirtió en 24 años. 24 años trabajando en el mismo sitio. Y poco a poco, a mí me gustaba mucho el motor. Siempre el motor me ha gustado mucho más que el fútbol, aunque seguía Osasuna y demás, pero al final ahí hay que hacer un poco. Estábamos como en una compañía de teatro, ¿no? Éramos muy pocos en Radio Marca y éramos, pues nos teníamos que dividir. Entonces yo pillé más o menos temprano el motor, a partir del año 2001, una cosa así, y eran motos y coches. ¿Qué ocurrió? Que llegó Fernando Alonso y acaparó
todo lo que era el motor. Entonces narrábamos mucho Fórmula 1, pero narrábamos también los mundiales. Yo a Dani le digo, yo he narrado tus carreras de 2,5 en aquella época, tus mundiales, o sea, los narraba en la tele. No hay ningún documento, que me gustaría haberlo guardado, pero narrábamos mucho motos y coches. Al final yo no era tan narrador, sino yo era, digamos, el director del programa de motor, donde había coches y motos. Y había narrador de equipo de coches con Cristóbal Rosaleni, con David Blay, con Igor Zamorano, y equipo de motos, ¿no? Que también estaba David Blay narrando. Y bueno, también otros comentaristas que nos han acompañado durante tantos años. La verdad es que que son 24 años, ¿no?, haciendo eso. Pero también, aparte de eso, hacía otras cosas. Me tocaba hacer mucho fútbol, mucho fin de semana. Fútbol no tanto en narración, hay mucha gente que me decía, narra las motos como el fútbol. Nunca he narrado un partido de fútbol, nunca en mi vida he narrado un partido de fútbol. Igual una sustitución en 24 años, realmente ninguno. Lo que hacía era el programa de fin de semana, dirigir el programa de fin de semana de deporte, que sobre todo es de fútbol, pero no narraba los partidos. Yo lo que he narrado ha sido sobre todo motor. En televisión, en Marca TV, que llegamos a tener los derechos de Fórmula 1, y también de la Superstar Series, que era un campeonato de turismos italiano. Luego DTM, también narré mucho de DTM, pero bueno, en varios canales de televisión, en Veo 7 y en la 7 también, creo que era. O la 6, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama el canal. Pero estos canales, claro, DTM, pues que tenían los derechos y se ponían en contacto con nosotros. Y hice muchas cosas, pero muchas cosas incluso no relacionadas con el mundo del deporte. O sea, por ejemplo, con música. Durante muchos años hacía entrevistas musicales a artistas, y por eso tengo bastantes contactos con el mundo de la música. Por ejemplo, pues que venía, yo qué sé, pues, Amaral, Fito, venía y les hacía entrevistas, o sea, pero una al día prácticamente. O sea, durante muchos años, aparte del motor, el fin de semana y demás, estaba haciendo otras cosas. También programas de motor de producto, de coches, que eso lo echo de menos. Fíjate que es un mundo un tanto, que puedo decir, me gustaba un programa por la mañana los domingos, marca Coches, que recomiendo, que se sigue emitiendo, y recomiendo que si la gente lo quiere escuchar, pero eso lo echo de menos. Con Francis Fernández, ahí estábamos. Y luego, igual os desvelo algo que os sorprenderá. Esta es la típica frase que podéis poner al comienzo os voy a desvelar algo que os sorprenderá. Pero dentro de mis trabajos, no sé si conocéis a Carles Porta. Es uno de los periodistas que hace True Crime en España. True Crime son crímenes, ¿vale? Pues algunos de los guiones de True Crime, de crímenes sangrientos, pues tienen mi firma. ¿Sí? Sí, porque hay que estar a todas, ¿no? Hay que estar a todas. Y sí, no son muchos, pero lo que me ha dejado el deporte he podido hacer también eso. Sí. Qué bueno. ¿Y tienes alguna carrera que sería la ideal o la que más te hubiera gustado narrar de todo lo que has podido vivir del motociclismo desde que empezó? Pues fíjate, me habría gustado mucho narrar el Campeonato del Mundo de Cribi en el 99. Aquella carrera de Río, porque yo recuerdo haberla visto. O sea, yo recuerdo estar bien delante de la pantalla viendo cómo ha ganado ahí por fin un español a los extraterrestres americanos, australianos, que parecía que era imposible, que era como, no sé, como... Claro, luego hemos visto a Pau Gasol en la NBA, pero en aquel momento era pues algo inalcanzable, y se volvió alcanzable. Y de la época moderna, pues probablemente... Es que... En la radio lo hicimos, la Valencia 2015, ¿no? Yo creo ese con todo lo que pasa, no solo en la carrera, sino antes y después, creo que aquel mundial fue como... Bueno, creo que ha sido el más visto en la historia de la televisión y del que más se ha hablado, ¿no? O sea, han pasado 10 años y... ¿Hubo patada? ¿Hubo patada o no? Claro, ¿qué defines tú como patada? Porque ahí es la pregunta. O sea, una patada, yo siempre he pensado que es darle a alguien con el pie. Y Valentino, yo creo, si la definición de patada es esa,
no, pero que Valentino hace caer a Marc, yo creo que sí, ese movimiento de rodilla, ¿no? Con la deslizadera ahí que se ve claramente, creo que hay un movimiento para molestarle y que luego Marc se cae con ese movimiento. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que es evidente. Creo que es evidente. Y de hecho, para los comisarios también lo fue, porque le pusieron 3 puntos de sanción en el carnet, que eso significó que sumado a otro que tenía durante la temporada, salía el último en el siguiente Gran Premio, ¿no? Pero sí, patada o no patada. Bueno, la verdad es que está bien que 10 años después se siga hablando de esto, ¿no? Hay una especie de... no sé cómo llamarlo, incluso de conspiración, ¿no? A pesar de que hay imágenes muy claras de que algo raro pasó ahí, hay gente que o lo sigue negando. Yo creo que patada como tal, si dices hubo una patada, yo creo que no, porque no da con el pie, no quita el pie del estribo y le da, ¿no? Incluso otras veces hemos visto realmente patadas, pero que hubo un movimiento para desestabilizar a Marc, que estaba haciendo una trazada extrañísima también, pues sí. Sí, la verdad es que fue aquella carrera Malasia 2015 también me habría gustado narrarla, sí. ¿Crees que falta un poco, no de patadas obviamente, ni que desear que nadie se caiga, pero un poco más de roce? Sí, eso dice Pedro Acosta. Pedro Acosta, que le gusta mucho, porque él vivió, claro, él lleva el 37 porque se acerca al 34, ¿no? Creo que tenían como a Kevin Swans como gran referencia, él y su padre, y vio muchas carreras de aquella época, y en aquella época, bueno, claro, eran vaqueros, ¿sabes? Eran gente que tenía el duelo y puede que hayamos llegado a lo políticamente correcto, ¿no? Pero gestos como el de Marc, el otro día en Misano, o sea, creo que más que, como has dicho, que faltaba un poquito de pique, roce. Pique, puede que le falte carisma a la parrilla, pero el carisma no es una cosa que se gane, sino que poco a poco va creciendo. Y, por ejemplo, igual a un Bezzecchi que hace poco veíamos sin carisma, ahora tiene más, o incluso Jorge Martín con el aura de campeón del mundo, parece que tiene más carisma, ¿no? que antes. Pero claro, es que venimos de una época con los fantásticos, que eran, bueno, 4 más Márquez, 5, que parecía como una generación extraordinaria, que es muy difícil que salga una parecida, ¿no? Han pasado 10 años y todavía, bueno, en realidad un poco más desde que se fue Casey, pero creo que volverá. O sea, creo que algo habrá para que haya campeones con carisma. Y si no, irá creciendo. O sea, si al final el carisma te lo dan también las victorias. Entonces, el piloto va creciendo. Y sí, pero se echa de menos, no sé, las ruedas de prensa que había en aquella época molaban mucho. Yo creo que a lo mejor viviremos algo así con Pedro Acosta y Marc. Sería lo más cercano. Puede ser, porque siempre hay, al final, en el cambio de generación, siempre suele haber un duelo, ¿no? O alguien que entierra, metafóricamente, al de atrás, ¿no? Y creo que, a ver, Pedro Acosta está como señalado para ser, iba a decir el que entierre a Marc Márquez, ni mucho menos, pero sí el que tome el relevo, ¿no? Y en ese tomar el relevo, pues a ver qué decide también Marc. A ver si decide prolongar su carrera hasta X años o decide hacer un... Bueno, y aunque Casey Stoner no, porque Stoner se fue muy joven y Marc ya se puede decir que es veterano, pero a ver cómo lo plantea. Yo tengo esa duda, ¿no? De cómo va a plantear Marc Márquez sus últimos años, si va a seguir estilo Valentino Rossi compitiendo y compitiendo y compitiendo hasta que se baje definitivamente. Puede elegirlo, ¿eh? Lo mismo que lo eligió Valentino Rossi, lo mismo que Stoner. Yo creo que son tan campeones que pueden se han ganado el derecho a hacer lo que quieran. Pero me gustaría saber exactamente qué va a hacer Marc Márquez. ¿Y cómo va a ser ese relevo? Si va a dejar un vacío y entonces se van a pelear todos por ser el que manda, el que tiene los galones en el paddock, o realmente va a haber alguien que va a estar por encima del resto, ¿no? Y va a tomar ese relevo. Eso va a ser interesante, ¿eh? A partir del 27, 28...
creo que será por esos años, espero que sea por esos años, incluso un poquito más allá. Bueno, Pablo, mil gracias por venirte, de verdad, es un placer. Nada. Sobre todo también darte las gracias como espectador por todo lo que nos haces vivir a los espectadores, a ti, a Dani, a Lorenzo y a Chica por estar ahí. Si os habéis acostumbrado ya a mi comentando. voz, ahora empiezo yo Muchísimo. una entrevista a vosotros, ¿sí? Sí. Sí. Luego no vayáis diciendo por ahí, no vayáis escribiendo ahí tweets ahí de haters, ¿eh? Y Con estas cuentas cosas. falsas. Tenemos, Cuentas falsas y tal, ¿no? No, la verdad que es un placer y os tengo que decir una cosa, cuando llego al comienzo de 2024, además mi llegada fue muy precipitada, ya sabéis que esto se precipitó en apenas unas semanas, o sea, yo hice una prueba a finales de enero, me dieron el ok a finales de febrero y la primera carrera era el 10 de marzo, o sea, en la primera carrera llegué o sea, completamente por sorpresa, ¿no? Dije, voy a buscar todo el material que haya de creadores de contenido en las redes, ¿no? Y ahí estáis vosotros, Así Qué bueno. que empecé a escucharos ahí en 1.2 o 1.5, a veces en velocidad, porque necesitaba Aprender escuchar rápido, y sobre todo, bueno, más que escucharos, que en mi entorno se hablara mucho de las motos, ¿no? Ya que iba a estar así. Y poco a poco me habéis servido también para ir aprendiendo. Así que también os lo agradezco. Qué bueno, tío. Qué bueno. Mil gracias y bueno, tú que nos estás viendo como siempre, suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Chao.